Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Nos encontramos hoy en el oratorio de Palo Blanco, la casa de retiros, donde ya hemos tenido alguna otra meditación de estas de YouTube. Y tenía en la cabeza ese pasaje al final de la vida terrena de nuestro Señor, cuando está empezando todavía su pasión, que hay un simulacro de proceso, pues porque se aparenta como la formalidad de un proceso jurídico que en realidad no era tal, ¿verdad?, para condenarlo a muerte. Y el Señor mantiene un diálogo brevísimo con el procurador romano Poncio Pilato, en el que Jesús, recordaréis muchos, le dijo: yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo el que es de la verdad escucha mi voz. El que da testimonio de la verdad, el que es respetuoso de la verdad, podríamos decir, el que la verdad le merece una dignidad, un respeto, el hombre o la mujer, como se dice habitualmente, que son de palabra, son personas de palabra, es decir, que si han dicho esto, es que piensan eso o es que van a hacer eso y lo cumplirán. Y esto, claro, aunque humille, aunque a uno no le guste, ser una persona de palabra quiere decir ser consecuente con lo que se ha dicho, con lo que se está defendiendo, con las ideas que se piensan o se creen, en el caso que sean cosas de la fe. Pues esa persona, dice el Señor, el que es de la verdad, escucha mi voz. Somos capaces de escuchar la voz de Dios, de distinguir la voz de Dios, aunque el entorno o el momento o la ocasión o ante las personas en las que estamos tratando de defender la verdad o quizá sufriendo una humillación por defender la verdad, pues no lo favorezcan, no lo faciliten. Hoy quería que el tema de la meditación fuera precisamente la virtud humana y cristiana de la veracidad, así se llama, ¿no?, el amor a la verdad, la veracidad. Es decir, considerar con el Señor, por un lado, si tenemos el hábito de decir siempre la verdad, no solamente en los momentos en los que nos reconocen o ante un público que está de acuerdo con lo que decimos, sino que queremos decir siempre la verdad. Si nos duele el no haber dicho la verdad en alguna ocasión, ¿verdad?, pues porque, no sé, por la vergüenza, por la vanidad, ir a quedar mal de repente ante unas personas que esperábamos que nos valoraran, que nos estimaran. Y también dedicaremos un momento, si nos da tiempo, ¿cuál es la razón por la que siempre conviene decir la verdad? ¿Por qué tengo que decir siempre
la verdad de las cosas, la verdad de lo que yo pienso realmente o yo opino. Bueno, vamos a ir por partes porque es un tema amplio, ¿verdad? Y quizá no es posible abarcarlo todo en este rato de oración aquí junto al Señor en el Sagrario, pero por un lado, o por lo menos quería empezar considerando que el amor a la verdad es una consecuencia del amor al Señor. Si no es por amor a algo mucho más grande, pues la veracidad pierde su razón de ser. Cristo mismo afirma en el Evangelio que Él es la verdad. Cuando en la última cena, al despedirse de los apóstoles y ellos se sienten un poco inquietos, ¿verdad? Pues porque se avecinan momentos duros, incluso para ellos, en cierto modo, misteriosos, desconocidos. El apóstol Santo Tomás le dice: Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo podemos saber el camino? Y entonces ahí viene la respuesta de Jesús: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí. Yo soy el camino, la verdad y la vida. A continuación el Señor promete a los apóstoles que les enviará el Espíritu Santo y le llama precisamente así: el Espíritu de la verdad. Os enviaré el Espíritu de la verdad. Como que la verdad tiene un papel importante en el testimonio que van a tener que dar esos apóstoles y después los primeros cristianos, y así durante 20 siglos hasta nosotros, y así hasta el final de los tiempos. Esto es muy interesante porque la Sagrada Escritura, es interesante que Jesús se presente como yo soy la verdad, el Hijo de Dios, diciendo que Él es el camino, la verdad y la vida, porque en la Sagrada Escritura a veces tiene más nombres, pero en bastantes ocasiones al diablo se le llama precisamente como el padre de la mentira. Y todo el mundo al leer la Biblia entiende que se está refiriendo al demonio. ¿Por qué? Porque siempre tiene esa actitud de tratar de convencernos mediante la astucia, mediante el engaño, pero no con la verdad. No es la verdad el papel importante con el que él quiere jugar. Por tanto, hemos de amar la verdad y defenderla, porque eso es un modo de sentirse libres. Cuando uno juega con la verdad por delante, de alguna manera tiene una libertad de movimientos que no tiene el quien vive de un engaño y luego engaña para poder mantener el engaño anterior, y así se hace una especie de huida hacia adelante, que es en el fondo una huida hacia ninguna parte, ¿no? La verdad nos hace sentirnos libres. También es muy conocida esa frase del Señor. Les dice a los apóstoles: si vosotros permanecéis en la verdad, si vosotros permanecéis en mi palabra, si os mantenéis fieles a lo que yo os estoy diciendo, sois en verdad discípulos míos, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. La verdad os hará libres. Este es el título que también quise darle a la meditación. No es mío, lógicamente, es de nuestro Señor, ¿verdad? Pero la verdad os hará libres. Justamente al intentar decir la verdad, evitar mentir o engañar, uno puede parecer que se libera de una trampa, que se libera de una situación vergonzosa, pero es justo al revés. La verdad es la que nos hace libres. San José María Escrivá aporta, me parece a mí, o pone luz sobre estas palabras del Señor en un punto de sus consideraciones espirituales que luego ha pasado al libro Forja. Dice:
El error no solo oscurece la inteligencia, sino que divide las voluntades. En cambio, veritas liberavit vos, la verdad os hará libres. El error oscurece, la verdad os hará libres. Es tanto como decir que la verdad nos libera del egoísmo, de pensar en quedar bien, de salvar el pellejo como sea, de los prejuicios que muchas veces matan la caridad, ¿sí? Porque juzgamos prematuramente a las personas o situaciones o noticias que escuchamos y a veces faltando a la caridad, mientras que el amor a la verdad nos permite amar y respetar a los demás. Amar y respetar los distintos modos de ser de cada persona, los distintos modos de pensar, de opinar, lógicamente, y sin sentirnos por encima de nadie, porque el que opinemos distinto, o incluso aunque personalmente tengamos el convencimiento de estar en la verdad y otra persona o quienes no opinan así, que estuvieran en el error, nosotros no podemos funcionar con esa manera de prejuzgar a los demás. Bueno, porque dañaríamos la caridad, que es la virtud más importante que tenemos. Por tanto, volviendo a la veracidad, explica Santo Tomás de Aquino que la veracidad nos inclina a decir siempre la verdad y a manifestarnos al exterior como somos interiormente. Efectivamente, está bien condensada esa definición. Es una inclinación a decir la verdad con independencia de cómo va a ser recibida por las personas que lo escuchen, a manifestar hacia afuera lo que hay interiormente. Una persona veraz es una persona sincera, que cuando nos dice que una cosa le gusta o que una cosa no le ha gustado, eso es lo que realmente piensa. Las personas aduladoras, pues todo les parece fenomenal, que somos magníficos, o al revés, las personas que son críticas, poco amargas, pues todo les parece mal y no saben distinguir que también hay cosas buenas. La veracidad nos hace manifestar lo que realmente tenemos interiormente. Por eso, lo contrario de la veracidad, de ese modo de actuar, sería la hipocresía, la doblez, el disimulo, la falsedad, en fin, no son exactamente sinónimos, pero son parecidos, son modos como de pensar una cosa y decir otra. Por eso hemos de aprender a ser veraces, a ser auténticos, a que los demás puedan conocer lo que realmente queremos decir y fiarse de nuestra palabra porque saben que lo decimos con autenticidad, porque lo pensamos, porque lo creemos así. Y para eso hay que esforzarse, claro, cada día, cada momento, en cada esquina puede surgir la oportunidad de manifestar o no esa verdad de lo que ha pasado, de lo que llevábamos en la cabeza, para que luego ese hábito se transforme en una virtud. Por otra parte, cuando hay virtud, cuando hay ese amor a la verdad se ha convertido ya en una virtud consolidada dentro de nosotros mismos, eso mismo nos evita, nos ayuda, nos facilita evitar la mentira, evitar la difamación. Desde luego, cuando uno se propone seguir a Cristo de cerca, lo más de cerca posible, llevar una vida cristiana más auténtica, esto conlleva vivir una vida
verdadera, vamos a decirlo así, una vida más auténtica, más sincera, es decir, vivir en la verdad. Así se suele decir muchas veces, una persona que vive en la verdad es porque todo en su vida es auténtico, no está disimulando ni tratando de vivir una vida hipócrita. En el Catecismo de la Iglesia Católica, tenía aquí anotado, se dice: toda persona está llamada a la sinceridad y a la veracidad en el hacer y en el hablar. Cada uno tiene el deber de buscar la verdad y adherirse a ella, ordenando la propia vida según las exigencias de la verdad. Es decir, que la verdad dirige un poco nuestra vida, nos ayuda a ordenar nuestra vida en una dirección y no aceptar otros caminos secundarios que quizás son más cómodos, más fáciles, pero no son verdaderos y por tanto tenemos el deber de rechazarlos, porque por ahí nos engañamos y terminamos engañando a otras personas. Por eso, cuando se vive de acuerdo con la ley de Dios, tenemos también que saber ser humildes, ¿verdad?, para aceptar que no siempre hacemos las cosas bien, que nos hemos equivocado, que cuando nos están llamando la atención o nos están poniendo, qué sé yo, una multa de tráfico, pues también hay veces, a lo mejor no, pero hay veces que uno reconoce, efectivamente, me salté el semáforo en rojo, o efectivamente me aparqué en un lugar que estaba prohibido. Y esa misma humildad nos ayuda a salir de esas situaciones enseguida, a no mantener el engaño para salvar a lo mejor unos dólares, unos euros que nos iba a costar aquella sanción, ¿no? El peligro de justificarnos, de pensar que todo el mundo lo hace o que esto en realidad pues antes quizás sí se consideraba una cosa mala, pero ahora ya no es así, o que para mí, porque uno siempre tiende a ponerse como una excepción, ¿no? Para mí este modo de obrar es muy difícil. Bueno, todo eso no solo no arregla nada, sino que termina deformando nuestra conciencia y terminamos pues justificando lo que es injustificable. Entre los mandamientos que el Señor entregó a Moisés en el monte Sinaí, el 8º mandamiento precisamente es una invitación a decir siempre la verdad, a evitar el falso testimonio, dice, el no decir cosas que no son así, que sabemos personalmente que no ocurrieron así o que esa persona no es de esa manera que se le está acusando en general. Luego en particular a lo mejor hay que matizar las cosas, pero en general el Señor quiere que tengamos la tendencia a la verdad. No darás falso testimonio ni mentirás, así está recogido en la Sagrada Escritura. Pues dentro de ese mandato divino podríamos incluir más cosas, vamos, que se deducen de ese deseo de amar la verdad y que a veces los escuchamos, no sé si siempre sabemos el verdadero alcance de esas palabras o de esos, en este caso más bien defectos, el perjuicio, la mentira, el juicio temerario, la difamación, la calumnia, la adulación, la complacencia. Bueno, todo eso tiene una raíz común, un denominador común, que es la falta de amor a la verdad. Por la razón que sea, pues unas veces se dice una cosa inventada de otra persona para hundirla, para que cargue ella con la culpa y nos descarguen a nosotros. Claro, todo eso
todo eso es un daño a la conciencia que, bueno, pues nos pesará mientras no hayamos reparado esa falta o ese pecado, ¿no? Claro, sobre todo cuando este tipo de faltas están orientadas para que alguien peque gravemente o para conseguir ventajas ilícitas que no me estaría permitido de otro modo, pero bueno, a base de decir mentiras, de decir que soy lo que no soy, pues puedo hacerme con información, puedo hacerme con los bienes de otra persona, puedo estar heredando una herencia que no me corresponde, no sé, es decir, muchas cosas que no es ahora el campo para meterse en ellas, ¿no? Es decir, que cuando faltamos a la veracidad y se causa un daño a alguien, pues no solo se comete un pecado, sino que además es importante tenerlo presente. Hay una obligación de reparar ese daño que se ha hecho. Es muy difícil reparar el daño por una mentira, ¿no? En el catecismo, leo también porque, claro, es donde está la fuente principal de la moralidad, de este comportamiento, ¿no? Dice, una culpa cometida contra la verdad debe ser reparada si ha causado daño a otro. Y es algo bien difícil, decía antes, ¿no? Reparar la fama de alguien cuando se la hemos destrozado, cuando hemos lanzado barro sobre la fama, la buena fama de una persona, o la mala fama, pero que la hemos todavía empeorado más con nuestros comentarios, es difícil de reparar. Alguna vez oí contar de una doble penitencia, por decirlo de algún modo, porque era bastante peculiar, que le impuso un gran santo, San Felipe Neri, a una persona que había, al ir a confesarse, pues se había acusado de que había difamado. Y entonces el santo le dijo que como penitencia lo primero tenía que hacer, por eso digo doble penitencia, primero tenía que buscar una gallina, desplumarla y esparcir las plumas por la ciudad. No deja de ser curioso, ¿verdad? Pero no acababa ahí, ahora viene la segunda parte. Luego tenía que buscar las plumas, recogerlas y ponérselas de nuevo a la gallina. Lógicamente puede dar un poco la risa, pero era una manera pedagógica, y además no sé si sería verdad o solamente quedó por escrito, pero una manera pedagógica de decir es muy difícil volver a ponerle las plumas a la gallina, es muy difícil volver a restituir la fama de una persona. Por tanto, amar la verdad, que es más fácil cuando se ama a las personas. Cuando se quiere a alguien, es muy difícil ofenderla, difamarla, calumniarla. Es cierto que hace falta fortaleza para decir la verdad, para defender la verdad delante de quien sea. Porque, bueno, puede ser delante de una persona que ni le va ni le viene, o puede ser alguien que, de acuerdo a lo que digamos, nos va a castigar. Y eso pues puede hacernos débiles, hacernos dudar, tambalear si existe o no la obligación. Por eso digo lo de fortaleza, porque no siempre es fácil, pero claro, tampoco es... Nadie ha dicho que ser un buen cristiano sea fácil. Nadie ha dicho que ser santo, que es la meta a la que el Señor nos llama, sea fácil. Es asequible, pero es difícil, y hay momentos en los que es difícil. De hecho, en los procesos de canonización, cuando una persona muere con fama de santidad y se le abre un proceso canónico para comprobar esa fama de santidad, lo primero que se estudia es cómo ha vivido las virtudes cristianas, en qué grado. Un grado ha llegado hasta el heroísmo, viviendo las virtudes cristianas,
o no. Eso ya marca el primer paso, luego ya vendrá si además se le tiene mucha devoción, si se le piden favores, si ha hecho algún milagro por su intercesión. Escribe también San José María en otro punto de Forja: no se puede ceder en lo que es de fe, pero no olvides que para decir la verdad no hace falta maltratar a nadie. Defender la fe, decir la verdad siempre, pero no para eso tenemos que destrozar la fama de otra persona o humillarla. Hemos de buscar las maneras también. Por eso decía lo de amar a las personas, quererlas. Esto facilita después amar la verdad. Una parte de la virtud de la veracidad consiste en vivir con un gran respeto hacia todo el mundo, hacia todas las personas, ya sea al hablar con ellas, ya sea al hablar de ellas, que muchas veces cuando están ausentes es cuando más puede costar la verdad, ¿no? Otras veces porque puede ser necesario informar por motivos profesionales, por la razón que sea. Ahora no me meto en eso, pero puede que haya una obligación de informar de algo o de alguien a un superior, a la justicia, a la policía, normalmente por motivos profesionales. Este es un comentario que también tomo con palabras de San José María. Dice: debemos tener un amor que cubra la multitud de las miserias humanas. Debemos tener una caridad maravillosa, defendiendo la verdad sin herir. Defender la verdad sin herir. Disentir de lo que han hecho otras personas sin herir. Lo mismo ocurre, pensaba también en esa reserva, así se conoce muchas veces, la reserva que tiene que cuidar algunos profesionales, especialmente algunos tipo médicos, abogados, con los llamados secretos profesionales, es decir, información que han de guardar siempre, esto lo digo con palabras del catecismo, han de ser siempre guardados, salvo en casos excepcionales y por motivos graves y proporcionados. Si no, tienen una obligación de reservarse eso, porque lo han recibido, esa información, conocen miserias o conocen situaciones, conocen la verdad de los hechos, pero por un motivo, el que sea, ¿verdad? Pues para ser curado, si es un enfermo, o para que le ayude, si es un abogado. Y por tanto, esas personas, esos profesionales, no tienen obligación de decir la verdad cuando la han conocido bajo esa condición, precisamente bajo esa condición de no hacerla pública. Es decir, yo le digo lo que pasó. Yo le digo que quien disparó el arma fue tal persona, no fui yo. Pero luego el arma tenía mis huellas, lo que sea, y por eso la policía me está acusando a mí, pero pues quiero que el abogado lo sepa, ¿verdad? Para que busque pruebas en esa dirección o lo que sea, ¿no? O un médico que conoce, pues, que esa persona que tiene por delante un futuro profesional muy bueno, si conoce pues la gravedad de una enfermedad y que le queda poco tiempo de vida a esa persona, pues, si eso lo hiciera público, pues puede hacerle un daño tremendo. No hay una obligación en esos casos de decir la verdad, porque se ha conocido en unas condiciones que no te autorizan a decirlo hacia afuera. La sabes, pero no tienes la obligación. Y en esos casos, en realidad lo que ocurre es que se han adquirido obligaciones con respecto a la divulgación de la verdad conocida, que son una manera, una forma de respeto a las personas. Es decir, yo tengo que respetar la sinceridad, la buena voluntad de este cliente, de este paciente, que nos ha confiado parte de su vida para que le ayudemos, pero no para que lo divulguemos, ¿no? Por eso la actitud
ante la difamación, la murmuración, la calumnia. Muchas veces se confunden estos términos, no son exactamente iguales, ¿no? Difamar es cuando se habla algo negativo, algo malo de otra persona, que puede ser cierto, que ha ocurrido, que lo ha hecho, que es así, pero no hay una causa justa para manifestarlo hacia afuera, ¿no? Como se hace desgraciadamente en esos, son un poco aberrantes shows televisivos, ¿no? Donde se dicen cosas que dan casi vergüenza ajena, ¿no? Murmurar es sinónimo prácticamente de difamar, porque es lo mismo, pero cuando la persona de la que se habla está ausente. Entonces yo estoy murmurando de esa persona. Mientras que si está presente y lo hago público, delante también de otras personas, le estoy difamando en público. Y la otra cosa que decía es calumniar, es lo mismo, pero cuando encima es mentira, no es verdad lo que estoy diciendo, o por lo menos no he podido comprobar si eso es cierto. En este caso, a todos nos afecta, pero de un modo particular a quienes dan noticias. El mundo periodístico debe ser muy cuidadoso de no calumniar, de comprobar siempre las cosas que se dicen de otras personas, ¿no? Bueno, no es siempre fácil saber si lo que nos dicen de otro es cierto o no, pero tampoco hay una obligación a no ser que uno quiere, pues eso, marcarse un titular que le haga vender más periódicos, pero eso no es una buena, no sería un buen profesional, ¿no? Por eso conocer algo sin haberlo comprobado y no nos autoriza a lanzarlo hacia adelante, a darle comentario. Aquí en Puerto Rico se utiliza mucho el verbo chismear, contar cosas que hemos oído, que nos han contado. Primero habría que comprobar si eso será cierto o no, y más en este mundo en el que hay tantas noticias fake, falsas, prefabricadas, para hacer pensar una cosa u otra, son montajes que en realidad confunden, ¿no? Termino porque se me ha pasado el tiempo, pero le pedimos a nuestra Madre, la Santísima Virgen, que nos enseñe a hablar siempre con verdad, a hablar siempre en la presencia de Dios. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.